Hola, buenos días a todos. Quiero agradecer a la Asociación Síndrome de Marfan de México la invitación a participar en esta asamblea anual, en la cual se busca concientizar a todos sobre el problema que representa el síndrome de Marfan. El síndrome de Marfan es una condición que nosotros vemos con mucha frecuencia en el Instituto Nacional de Cardiología, ya que ahí es donde se tratan los pacientes de los aspectos cardiológicos. Pero el síndrome de Marfan no es solo un corazón, sino son muchas otras cosas, que es las que vamos a tratar de comentar el día de hoy, para ver cómo podemos hacer diagnósticos del síndrome o diferenciarlo de otros síndromes que son semejantes. Ya vimos que el síndrome de Marfan está relacionado con un problema de la fibrilina. La doctora Morris ya nos habló muy bien de esto. Entonces, simplemente decir que a finales de 1991, Francesco Ramírez descubrió la relación que había la fibrilina con el síndrome, en un trabajo también con el doctor Hollister, que había muerto recientemente. De manera que el síndrome de Marfan quiere decir que es un conjunto de síntomas y signos que debemos estar pendientes de ellos. Buscar cuáles son, establecer. Hoy día se sabe que hay unos que tienen más preponderancia y más por su importancia y repercusión en la vida de las personas, que otros que pueden ser llevaderos, que pueden tener algún tipo de problema incluso estético, pero que no conllevan problemas con nuestra sobrevivencia. Diríamos que hoy día todo paciente con síndrome de Marfan debe tener la oportunidad de ser valorado en su momento, tratado en su momento y permitir con ello que tenga una longevidad mucho mayor de la que tenía hace 20 años. Wilson es un poeta australiano que tiene síndrome de Marfan, y él decía que la cosa más evidente a la vista de cualquier persona es que las personas altas y delgadas seguramente tienen Marfan. Esta situación quiere decir que tenemos que ver, pero también mirar. Cierto que muchas personas altas tienen esta condición y esto es lo que tenemos que tener en cuenta para estudiar o empezar a estudiar algunos. Antonio Bernard Pian Marfan acuñó el término doliscotenomelia. Entonces él vio una niña en la cual tenía los brazos y las piernas más largas de lo habitual, y entonces él reportó esta situación allá por 1896, y de ahí empezó a ver que este síndrome era más frecuente de lo habitual. Como vimos, es una enfermedad autosómica dominante, quiere decir que una pareja que tiene alguno de los dos puede transmitir el gen. El 50% de los embarazos tendrá posibilidades de tener Marfan. Otra cosa importante es que cuando tenemos pacientes con hermanos Marfan, uno puede ser de talla alta, muy alta, y el otro de talla normal. Uno puede tener problemas oculares a cierta edad y un corazón aún no lastimado o con repercusiones por el problema de la tensión a nivel de la aorta. Y la otra hermana de talla baja, pero con alteraciones oculares y cardíacas importantes. Así también hay pacientes que pueden tener presentaciones tempranas muy graves y otros que pueden tener una sobrevida normal y que están bajo vigilancia para en el momento más oportuno poder darle un tratamiento. No hay predisposición por etnia o por sexo. Entonces el diagnóstico se basa principalmente en los signos clínicos, que ya hemos visto algunos con la doctora Morris, y en la historia familiar. La historia familiar es muy importante. Sin embargo, y esto lo vamos a estar repitiendo, el cuadro clínico es muy variable de paciente a paciente y eso establece un problema diagnóstico.
Ya vimos también que antes, hace 10 años, teníamos algunos pacientes con diagnóstico de Marfan y resultó que eran Lois Yates, los cuales sí tenían más compromiso a nivel de la aorta y tenían otros estigmas o datos a la exploración física como espina bífida, úvula bífida, perdón, o problemas de tortuosidad de vasos arteriales. Entonces, para tratar de tener un mejor control de nuestros diagnósticos y sobre todo del manejo adecuado de los pacientes, la nosología de Ghent o de Gante, porque esto nació en la Universidad de Gante, allá en Bélgica, se han hecho precisiones en las consideraciones diagnósticas para establecer bien cuáles son los datos que debemos tener en cuenta para decir que el paciente tiene síndrome de Marfan y a la vez poderla diferenciar del gran número de síndromes que tienen problemas con la aorta y que vimos que con el listado que nos presentó la doctora Morris, parecería aterrador el número de posibilidades de pacientes que no son Marfan, pero que tienen cosas parecidas a este síndrome. Entonces, todo esto también es importante y debemos tenerlo muy en cuenta. ¿Cuál es la epidemiología? Bueno, pues hay diferencias en cuanto a los reportes, pero es entre 1 y 3 pacientes por cada 10,000. Entonces, esta es la situación en cuanto a la presentación de este síndrome. El 75% de los pacientes con Marfan tienen antecedentes familiares. Alguien de la familia tiene el síndrome. Pero hay casos de nuevo en los cuales existe una mutación esporádica que toca al hijo de unos padres sanos y entonces ocurre la enfermedad en ausencia de historia familiar. Esto es, los dos padres son sanos y sin embargo, por una mutación esporádica que ocurrió ahí en el cromosoma 15, el paciente va a tener Marfan. Entonces, esto es importante de tenerlo en cuenta. Ya vimos que esto es interesante, pero ya vimos que lo del gen de la fibrina número 1, pero ¿cuáles son los datos que nos importan y que estamos viendo en nuestros pacientes y que están afectándolos? En primer lugar, el aparato cardiovascular. Segundo, el esquelético. Después la piel, los ojos, pulmón y dura madre. Se llevan la palma y son muy importantes tanto el sistema cardiovascular como los ojos. Dan manifestaciones tempranas, las cuales tenemos que estar muy pendientes de ellas. Los problemas cardíacos están relacionados con la vida o la muerte súbita. El pulmón está relacionado con problemas respiratorios o ruptura de pulmón súbita. Y la dura madre que cubre a la médula espinal, pues puede tener herniaciones o fugas de líquido con dolores lumbares en estos pacientes. Entonces, esto es importante porque son cosas que tenemos que tener en cuenta para ver cuáles son las prioridades de manejo y que tenemos que estar pendientes de nuestros pacientes. Entonces, ya vimos que los pacientes no solo son altos, sino que tenemos que evaluar su sistema visual. Hay que evaluar el sistema esquelético y el corazón. En la plática siguiente va a haber un abordaje muy importante sobre estos aspectos, por los cuales solamente veremos una cosa muy somera sobre los aspectos cardíacos, señalando serían los más importantes de todos. Pero el Marfan es un conjunto de síntomas y signos que debemos tener en cuenta y que debemos ver muy bien. Algunos pacientes que hemos podido revisar con Marfan pequeño, nos ha llamado mucho la atención que son de cara adusta, no sonríen, son muy serios. Y yo creo que la situación de la pesquisa en cuanto a que vemos que tienen esas características, que además parece ser que no ven muy bien. Entonces, la miopía tiene que ser evaluada tempranamente. Y hay una serie de situaciones en las cuales nosotros tenemos que ver. Y, por ejemplo, pacientes que tienen manifestaciones tempranas al 1, 2 o 3 años de edad
de presencia de alteración de alguna de las válvulas cardíacas, principalmente la válvula mitral, pues son pacientes que al tener prolapso mitral y datos de insuficiencia mitral, tenemos que estar muy pendientes de ellos porque pueden evolucionar rápidamente a una falla cardíaca porque la válvula disfunciona. Entonces, son una serie de situaciones en las cuales nosotros tenemos que estar pendientes del comportamiento en general de nuestros pacientes. Entonces, corazón y ojos, principalmente, tenemos que estar muy pendientes. Mucho ojo con estas dos cuestiones. Del corazón, veremos que se van a tratar de otra manera y en la siguiente plática va a ser enfocadas muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es simplemente ver cuáles son algunas preguntas que nos han hecho algunos pacientes, ¿no? ¿Cuáles son las alteraciones a nivel del corazón y de los grandes vasos? Bueno, pues las alteraciones a nivel del corazón y de los grandes vasos, pues, ya vimos que es la aorta y la válvula mitral. Veremos más tarde en la presentación que esto es un poco más allá de una aorta y una sola válvula, pero quizás lo importante y trascendente es que estas dos entidades deben estar vigiladas. ¿Cómo se vigilan y cómo se tratan? ¿Cómo se les da tratamiento para que no evolucionen? ¿Cómo se controlan las situaciones de falla de las aurículas o dilatación de la aorta? Entonces, todas esas situaciones veremos después cómo está. ¿Cuál es el plan de manejo hoy día? Porque antes nos esperábamos a un evento catastrófico para pensar que el paciente o tenía una dilatación importante de la aorta y había que pensar en una cirugía. Y hoy sabemos que esta situación no podemos permitir llegar a ella, sino que hay un plan de manejo hoy día que está en busca de algo importante, el tratamiento oportuno. ¿Cuándo es el tratamiento oportuno para no tener una serie de problemas importantes que pueden no dar un buen resultado quirúrgico? ¿Y qué más sería? ¿Cuál es urgencia en caso de aneurisma roto? Yo creo que esperaría que nunca tuviéramos un aneurisma roto porque hemos hecho una evaluación adecuada del corazón de estos pacientes. A menos que el paciente tenga algún estrés o practique algún deporte que no debe practicar. Talla grande. Entonces ya Wilson nos decía que los pacientes eran muy altos. La doliscotenomelia es la longitud excesiva de las extremidades, tanto de brazos como de piernas. Si extendemos los brazos de un paciente con Marfan, va a exceder la estatura del paciente. Los dedos alargados y delgados con hipermovilidad articular, se puede doblar muy bien la muñeca. Las deformidades escolióticas tienen que estar muy bien vigiladas porque la deformidad de la columna vertebral cuando llega a cierta situación es invalidante y tiene problemas o dificulta ahora el sistema respiratorio. Si tenemos un paciente con deformidades escolióticas y además tiene deformidades del pecho, pues la situación respiratoria va a estar comprometida. Protusión del acetábulo en la cadera es importante también porque estos pacientes, por su estatura y todo, pueden tener problemas de la articulación de la cadera y tener problemas que requieran de manejo quirúrgico. La deformidad torácica, hay un tórax prominente como si fuera en quilla de barco y otro que está hundido. El quilla de barco más bien puede y representa un problema estético, mientras que el estar hundido el esternón representa un problema importante, compromete la respiración, compromete si hay que dar una RCP, cómo lo hacemos si tiene el tórax hundido. Entonces, una serie de situaciones que son importantes, pero que tienen alguna situación que compromete el manejo de estos pacientes. El cráneo, sus cráneos son alargados con barbilla corta, entre otras cosas, pero hay hipoplasia malar, trastornos dentales muy importantes que requieren de tratamiento. Por cierto, el tratamiento es importante para tener una buena higiene dental y evitar problemas de posibilidad de endocarditis, es decir, de infección de los elementos cardíacos. La dolicostenomelia es importante porque ya la doctora nos presentó a Isaías, y este jugador, el problema es que
cuando iba ya a firmar para la NBA, no fue aceptado porque se hizo una evaluación de su condición de paciente con Marfan. Aquí uno tiene que pensar, ¿sabíamos que era Marfan y permitimos que siguiera jugando? ¿O no sabíamos que era Marfan y ahora que se hizo la evaluación médica que está ya en pleno y en funciones allá en la NBA, pues este tipo de problemas están bien avisados de que los pacientes que pudieran tener el síndrome deben estar bien vigilados, bien evaluados y en este momento y en cierto momento decidir si pueden continuar jugando o no. Isaías se le negó el poder jugar en los Estados Unidos en el NBA y actualmente está jugando en China, que por cierto es un sitio donde varios atletas americanos van a jugar cuando no pueden hacerlo en su país. Entre ellos está una voleibolista que también tenía síndrome de Marfan y durante un partido muy difícil presentó muerte súbita por rompimiento de la aorta. Entonces, es una situación muy importante porque se limita a una persona que tiene un sueño de jugar, de ser algo, y de pronto se le coloca en una situación de que estás en peligro, de que tú no puedes, etc. Entonces, ese es otro de los elementos importantes que debemos tener en cuenta con el síndrome de Marfan. Vean ustedes, este es un ejemplo aquí sobre la columna, cómo se ha desviado. Los elementos metálicos que se pudieron colocar, tornillos, etcétera, para poder enderezar esa columna y poder mejorar las condiciones del paciente. Estos pacientes de por sí tienen problemas respiratorios y ahora con esta columna y este tórax realmente tienen problemas. En cuanto al pie plano, bueno, pues sabemos que el problema del pie plano tiene una situación importante porque no hay un buen sostén y entonces el pie tiene grandes problemas, además de que curvaturas en cuanto a su tobillo. Entonces el músculo esquelético también es algo que tenemos que estar pendientes de estos pacientes. Hay signos que nos permiten, y aquí tenemos dos ejemplos en cuanto al sistema óseo. Vemos un pectum excavatum y un pectum carinatum en quilla de barco y hundido el pecho. Y los signos de Steinberg o Walder, entonces quiere decir simplemente que la elasticidad y la largura de los dedos permite que pueda pasarse entre los dedos el pulgar y salir del otro lado, o abrazar nuestra muñeca y extendernos. Yo a veces con los residentes les pido cuando ingresan que hagan lo mismo para hacer una evaluación primaria de algún problema no definido. El Marfan y su piel, quizás la piel se considera un signo menor, pero la piel tiene algunos problemas. Tiene estrías que pueden ser bastante duras y estas no tienen nada que ver con los cambios de peso, no tienen que ver con la edad, no tienen que ver con el embarazo y además se presentan en los sitios de roce, como aquí en el hombro o en las partes bajas de la espalda. Hoy también vamos a tener una plática muy interesante sobre los aspectos oculares, de manera que simplemente veremos que por qué hay que cuidar el ojo, porque nuestro sistema de visión es importante, esto que nos va a permitir tener una buena educación, poder ir a la escuela adecuadamente, y si requerimos nosotros tener colocación de lentes o algún tipo de tratamiento oftalmológico, debe ser evaluado tempranamente. Entonces, nuestros pacientes con síndrome de Marfan, muchos de ellos usan lentes correctores tempranamente, ya que tienen miopía. Puede usarse el lente del ojo porque se debilitan sus soportes, o sea, luxación de cristalino. La retina también puede tener problemas. Puede aumentar la presión intraocular o puede haber cataratas o pacificación dentro del cristalino en estos pacientes, pero eso será tratado en otra plática este día. Entonces, dejaremos eso para que sea ampliado de la mejor manera. Aquí está algo de los que pasa con estos pacientes. Vean ustedes el tórax otra vez, y estos pacientes pueden tener un problema restrictivo pulmonar en cerca del 70%. No tienen una buena respiración. Aquí este paciente lo que presentó fue que se rompió su pulmón derecho, tuvo un neumotórax, el cual debe ser tratado, por supuesto, es una situación de urgencia, hay que colocar un tubo y
esto es importante porque estos pacientes también tienen bulas, es decir, una serie de alteraciones pulmonares en las cuales pueden reventarse cuando hay estrés o cuando hay competitividad o deportes también, pueden ser tus pacientes, pero algunos pueden ser una ruptura espontánea de pronto de un paciente con unas bulas dentro del pulmón. Y el problema también de toda la situación restrictiva pulmonar es porque está apoyada por la debilidad muscular, las alteraciones de la columna y las alteraciones del pecho. Una cosa interesante que se ha visto y que es importante tener en cuenta es la apnea del sueño en estos pacientes. Se dice que porque los tejidos de las vías aéreas son laxos y provocan obstrucción, pero también van a provocar hipertensión arterial pulmonar. La apnea del sueño también a veces tiene que estudiarse y ver qué tan frecuente y durante el sueño el paciente presenta episodios en los cuales deja de respirar. Esas situaciones se cuantifican en número y si son en número importante van a requerir de un tratamiento de aparato respiratorio porque es importante para que el paciente tenga un sueño adecuado, una oxigenación adecuada y no metamos un problema más a una columna anormal y un pecho anormal, ahora con apnea del sueño. Entonces el aparato respiratorio sufre una serie de problemas importantes. Los pacientes pueden tener enfisema y asma y son algunos tipos de componentes menores. La ectasia dural es una dilatación del saco dural de la columna en la parte baja a nivel de las lumbares, el cual se ensancha. Incluso hablan de que se festonea porque hace este tipo de, como un festón, como las telas. Y esto puede producir erosión ósea y también herniación, un meningocelio. Aquí la situación con este tipo de problemas es que muchos pacientes tienen dolor lumbar. Muchos pacientes tienen esta situación de alteración de este tejido y entonces el resultado es a veces incapacitante. Se dice que cerca del 50% de los pacientes con Marfan puede tener este tipo de dolor por la ectasia dural. La ectasia dural hoy día forma parte de nuestro aparato de diagnóstico en los pacientes con Marfan. Además de evaluar el corazón, ojos, aparato respiratorio, los estudios de imagen nos permiten visualizar esta condición para poder también seguirla de manera adecuada. El Marfan le han puesto edades, si la edad neonatal, la edad media o la edad típico. En realidad simplemente es una condición en la cual la manifestación clínica puede ser muy temprana o puede tardar en presentarse. Entonces, por eso hay pacientes adultos que no tienen problema cardíaco o apenas lo empiezan a presentar. Entonces, simplemente es una característica de la evolución y de la situación y condición de herencia en cada paciente. El Marfan neonatal, por ejemplo, hoy día la ecocardiografía prenatal es muy interesante porque hoy día hay que establecer muy bien cuáles son las situaciones de mediciones de los miembros de los fetos, cuál es la extensión de sus brazos, de sus piernas, cuál es el tamaño del corazón, ver la función de las válvulas, porque ha habido pacientes que nacen con evidente datos de Marfan, porque tienen condiciones graves y sobre todo es corazón grande y falla cardíaca. Además de sus, obviamente, de la dolicostonemelia. Pero a estos pacientes se les hizo algunos eco fetal y no se advirtió el problema. Entonces, aquí la situación es interesante porque hay que tener mucho cuidado en la evaluación de estos pacientes.
Cuando se hacen evaluaciones y mediciones adecuadas en los fetos, siempre se ha hecho bien el diagnóstico, o por lo menos la sospecha diagnóstica de un paciente con Marfan que se va a manifestar neonatalmente. Estos pacientes obviamente tienen un corazón grande porque tienen falla cardíaca, porque las válvulas, sobre todo la válvula mitral, no funciona bien. Entonces eso hace que el corazón tenga falla cardíaca, congestión pulmonar. Y estos pacientes ahora, lo que domina en la cuna es la insuficiencia cardíaca. Y algunos de ellos pueden tener muerte temprana precisamente por esta condición. El Marfan infantil son lesiones cardiovasculares en los cuales se empieza a ver algo de dilatación aórtica. Se ve el fenotipo esquelético porque el paciente ya empieza a mostrar brazos y dedos un poco más largos. Y el compromiso cardiovascular también en estos pacientes puede ser que tengamos alguna alteración que nos sugiera que hay prolapso de la válvula mitral, como un chasquido, o cuando tienen insuficiencia con la presencia de un fenómeno soplante que nos indica que ahí hay una situación de insuficiencia. Puede haber retardo en la marcha y trastornos del aprendizaje en unos pacientes, y aquí es importante también ver si los trastornos del aprendizaje están porque hemos evaluado bien si el paciente tiene una buena visión o no, porque a veces ese es un dato importante. No ve bien y no puede aprender bien. El llamado Marfan clásico es porque es el que todos vemos ya crecido. Estos pacientes adolescentes y adultos jóvenes, pues ya llega un momento en que ya no crecen más, pero las tallas son bastante altas en la mayoría de ellos. La evidencia de los dedos largos, la deformidad de la columna, la hipomovilidad auricular, el paladar ojival y toda la serie de lesiones cardíacas, además de las oftálmicas, ya son muy ostensibles. Aquí, cuando estos pacientes llegan al Marfan clásico y a la edad adulta, es de desear hoy día que las alteraciones, por ejemplo, de la escoliosis estén evaluadas y estén pendientes de que puedan ser tratadas. Lo mismo que las situaciones oftalmológicas, y no se diga ya del corazón, el cual de manera periódica se está evaluando de manera cada 6 meses o cada año, para evaluar cuál es la condición que lleva en cuanto a dilatación o función de las válvulas. Actividad física. Es interesante porque nosotros los pediatras cardiólogos tenemos muchos pacientes a los cuales tenemos que decirles que no pueden hacer deporte de competencia. Y en realidad sí es una situación difícil, pero también vemos que tampoco muchos que puedan ser normales van a llegar a ser buenos competidores. Y no se puede ser buen competidor si no se tiene una condición adecuada en nuestro aparato cardiovascular. Es por eso que debemos hablar con los padres y educar desde temprana edad a los niños para que sepan qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no pueden hacer, y no intentar competir en algunas situaciones deportivas. Todo esto porque el doctor Braverman lo vio y es una situación que nace de los atletas en los Estados Unidos, las cuales empezaron a ver que había muchas muertes súbitas y empezaron a ver una serie de alteraciones de la aorta o de otras partes del corazón que merecían un cuidado especial, y el de definir y determinar qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no puedes hacer. Entonces, las actividades deportivas y recreacionales, vemos que sin restricción, pues podemos jugar golf, billar, boliche, tiro con arco, yoga y tai chi. Como aficionados, y esto es enfatizando, como aficionados, ping-pong, senderismo, fútbol, soccer, bicicleta, natación, equitación y bádminton. Esta situación es como aficionados, como parte de una salud deportiva que todos debemos tener.
Lo que está prohibido son toda aquella cosa que determine que tenemos que tener y levantar pesos, pesas, artes marciales, rodeo, rugby, golpes, atletismo, carreras, estrés, voy a ganar, tengo que competir, tengo que aumentar la frecuencia cardíaca, tengo que aumentar el estrés sobre mi aorta, tengo que aumentar mi presión arterial, y si mi aorta tiene una alteración estructural y está dilatada, se va a romper, como se ha roto en varios ya deportistas que compiten de manera profesional. Entonces, esta serie de situaciones son muy importantes porque los niños tienen que saber desde el principio a dónde sí y a dónde no, pero también por qué. Una situación que hoy día es cardinal para con nuestros pacientes es el apoyo y su orientación. Los pacientes con Marfan o con cualquier enfermedad crónica aprenden muy tempranamente que tienen limitaciones físicas, que vemos y tenemos cómo apoyarlos para que desarrollen y se adapten y compensen y se puedan insertar en la sociedad. Y con eso puedan lograr sus metas. Los pacientes con enfermedades crónicas tienen problemas importantes porque comprometen su proyecto de vida. El paciente de Marfan va a tener síntomas toda la vida. Que si me duele la cadera, que si tengo problemas respiratorios, que si no puedo correr bien, que si no puedo caminar bien, que no puedo hacer mucho esfuerzo por mi corazón, que me están checando porque la aorta está en tal medida, y hoy día los pacientes ya saben cuánto miden sus aortas y están preguntándonos con justa razón, oiga, yo ya estoy en tanto, ¿qué le parece? Ya estoy acá, ¿qué hago? No, pues yo estoy apenas en la mitad de considerada dilatación. Ah, bueno, pues entonces, esa serie de situaciones hace que los pacientes y los familiares con Marfan estén hoy día más involucrados para que el vínculo familiar sea fuerte y las consecuencias emocionales podamos manejarlas de manera adecuada. Entonces, hoy día el manejo del Marfan es interdisciplinario, es múltiple. Ya vieron ustedes, ahí tiene que haber perinatólogo, neonatólogo, pediatra, cardiólogo, pediatra, sistema respiratorio, etcétera. Y la cosa muy importante para nosotros, genetistas, son los que nos ayudan y son los que nos han enseñado muchas cosas con respecto a que no todo es Marfan, pero si es Marfan tengo que identificarlo plenamente. Entonces, el paciente con Marfan sabe quién es y tiene problemas para a veces expresarse. Y es que ahora, por eso es que nosotros tenemos que apoyarlo de una manera multidisciplinaria para que pueda tener un desarrollo mejor. Entonces, los criterios diagnósticos de Marfan se refieren a los ojos, al corazón, al antecedente familiar, el apoyo genómico y algunos datos musculoesqueléticos. Entonces, vean ustedes que no vamos a entrar mucho en esto, pero tiene que ver con lo que nos dijo ya la doctora en cuanto a que cuál es el diámetro de la raíz aórtica. Entonces, cuando no hay historia familiar, uno está siguiendo a los pacientes para ver qué tanto va dilatándose su raíz de la aorta. Entonces, estos pacientes, sobre todo, por ejemplo, los Loyd Yates, se dilata más rápido y más tempranamente la aorta que en los síndromes de Marfan. Pero cuando tienen problema de raíz aórtica con ectopia lentis o problema de lentis, o cuando tienen comprobación de la mutación de la fibrilina 1, los pacientes son síntomas de Marfan. Si hay una dilatación de la raíz aórtica, pero el score sistémico, como veremos ahora, tiene por lo menos 7 puntos, es decir, tiene problemas de longitud, tiene problemas de lasitud de los dedos, de la muñeca, etc., pues el paciente es un síndrome de Marfan.
y también con ectopia lentis, una mutación causal conocida de dilatación de la aorta. En presencia de historia familiar, bueno, pues la historia familiar nos dice claramente, hay familias en las cuales vemos que hay 3, 4 miembros o 5 miembros afectados. Casi todos son de talla alta y alguno es de talla baja. Entonces, esa situación nos permite ya establecer que tenemos un síndrome de Marfan. Y así seguimos nosotros, y es lo que hace el conjunto de médicos para calificar a los pacientes y decir que tienen síndrome de Marfan. Y ya vemos toda la serie de diagnósticos diferenciales que no me voy a abrumar con ellos, porque de por sí ya estamos abrumados nosotros los médicos buscando y tratando de definir que no se nos pase, uno, que es Marfan, y dos, diferenciarlo si es de otra estirpe o otro origen. Esto es simplemente para que vean ustedes cuáles son las puntuaciones, ¿no? Entonces ya los signos de la muñeca y el pulgar, pues 3 puntos, el tórax 2 puntos, el pie cabo 2 puntos, neumotórax, ectasia dural 2 puntos. Entonces aquí rápidamente, cuando vemos a nuestros pacientes que tienen las alteraciones que les he mostrado, pues podemos juntar los 7 puntos que se necesitan asociados al problema cardiovascular y a la ectopia lentis, y el paciente tenemos una situación de síndrome de Marfan, que solo nos falta comprobarla mediante la genómica. Entonces, el diagnóstico, si no hay antecedentes familiares de síndrome de Marfan, el paciente o el individuo puede tener 4 situaciones bien claras. Dilatación de la raíz aórtica y subluxación del cristalino. Dilatación de la aorta y una mutación de la fibrilina 1. Que es claramente patológica. Dilatación de la raíz aórtica y características sistémicas múltiples, o subluxación de cristalino y una mutación. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que está involucrado el ojo, la fibrilina número 1, la dilatación de la aorta y lo que logramos del score o de la puntuación de las manifestaciones sistémicas. Entonces, con eso nosotros tenemos un buen diagnóstico y un camino a seguir con nuestros pacientes. Entonces, el diagnóstico ya lo vamos a repetir, pero el antecedente familiar positivo ya pues, nos está dando una situación. Si hay subluxación y dilatación de la aorta con las características sistémicas múltiples, el diagnóstico está establecido. Vean ustedes, una familia con una expresión variable, pero con unas características en todas semejantes. Los síndromes de Steinberg, y de cualquier modo que debemos ver en todos nuestros pacientes. Las alteraciones de la aorta. Aquí quiero hablar de otras manifestaciones del síndrome de Marfan que nosotros como médicos y como grupo médico tenemos que buscar. Vimos y hablamos de las características más importantes de carácter diagnóstico que tienen estos pacientes. Pero eso no exime de que tengan otras alteraciones a otro nivel. Así, la válvula mitral, la aórtica están afectadas, eso ya lo sabíamos, pero también puede afectarse la pulmonar y la tricúspide. Y los pacientes presentan arritmias. Por eso estos pacientes están en vigilancia cardiológica toda la vida. Es una situación en la cual el cardiólogo pediatra sigue a los pacientes con el síndrome hasta que llegan a la edad adulta. De ahí pasa con el cardiólogo que sabe congénitos pero que maneja adultos, puesto que las enfermedades de los adultos y otras cosas son diferentes a lo que vimos como niños. Pero lo que quiero decir es que el médico y el paciente con Marfan van de la mano toda la vida, mientras cualquiera de los dos dure. Entonces, los médicos dejamos a nuestros pacientes que vayan y que sigan su camino. Entonces, esto es importante de tenerlo en cuenta. Valvulopatía y arritmias. Los pulmones. Los pulmones también pueden tener alteración del parénquima y obstrucción pulmonar. Ya dijimos y mencionamos el problema de
la apnea del sueño. Entonces eso también tenemos que manejarlo muy bien, tener los pulmones sanos. Y aquí regresarme un poco a las valvulopatías. Cuando tenemos valvulopatías o válvulas, varias válvulas, o aunque sea la válvula mitral afectada, debe haber una completa condición de estar sano, sin procesos infecciosos, sobre todo bucodentarios, para evitar procesos infecciosos que migren al corazón y lo comprometan aún más. Entonces, los pacientes deben ser manejados por expertos dentales para que tengan una salud dental importante. En cuanto al cerebro, hay problemas cognitivos, pueden tener depresión, fatiga, dolor, y en menos frecuencia, pero no hay, en riñón e hígado también hay problemas. La mandíbula puede dislocarse o tener problemas, y hay trastornos hematológicos con tendencia al sangrado. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta porque cuando los pacientes, por ejemplo, son sometidos a manejo quirúrgico, pues se hace una serie de estudios en los cuales debemos saber que no va a tener trastornos hematológicos, que tiene una buena función renal, que el hígado funciona bien, y entonces el paciente podrá tener y estar en las mejores condiciones para ser operado o tratado de su condición cardíaca. Aquí nosotros estamos viendo que ya no solo era una talla, sino es un sistema óseo, es un corazón, son los ojos. Todo lo que el médico tiene que estar evaluando y confirmando, y que el trabajo de estudio del Marfan es no solo ver, sino también mirar. Fijarnos en las características de nuestros pacientes, cómo son, cómo se comportan, qué características tienen. Una exploración física completa que nos permite integrar un diagnóstico y no brincar de un lado a otro, sino ir estableciendo una unión de síntomas y signos que nos permiten decir que estamos ante un síndrome de Marfan. Este es Marfan en su evolución en la edad, cuando lo descubrió y años después. Nos recuerda que el tiempo pasa con todos. Esto es de Mundo Marfan, al cual pertenecemos todos. Y simplemente recordar que todo lo que tenemos que ver con este síndrome es un grupo y un conjunto de cosas que no debemos dejar a un lado, ninguna de ellas. Todas son importantes, todas son trascendentes y todas van a tener un momento de manejo, de tratamiento, de estudios, de valoraciones periódicas que nos permitan actuar oportunamente. Hoy día con el síndrome de Marfan no es justo tratar una urgencia. Se tiene que ser y tener un tratamiento preventivo. Evitar las consecuencias trágicas de una disección aórtica, con cuidados, con los medicamentos que ya nos van a platicar el cardiólogo, con una serie de actividades que no debemos forzar nuestro corazón y sobre todo nuestra aorta. Y creo que eso es lo más importante. Y después, pero siempre junto, el paciente. ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Cómo vamos a respetar su forma de ser? ¿Cómo hacerle entender lo que tiene, lo que debe hacer? ¿Cómo debe adaptarse a sus condiciones? ¿Por qué está limitado? ¿Y por qué tiene que seguir así? Y si seguimos toda esta serie de situaciones, tendremos pacientes que llegarán a una longevidad importante y no tendrán una vida corta, lo cual no es justo. Agradezco mucho a Marfan de México el que se me haya permitido platicar con ustedes de la experiencia que tenemos con nuestros pacientes de Marfan. Hemos cambiado mucho en cuanto a la forma de ver la situación. Sabemos hoy día que es un paciente que tiene sistemas, órganos y sistemas, y que todos tienen que ser escudriñados, evaluados y tratados de manera integral. Y que cada quien
en este caso cuando es su corazón, nos toca buscar cuándo es el mejor momento para manejarlos, cómo estudiarlos, qué tienen que hacer y cómo evitar las condiciones o situaciones que son graves y muchas veces mortales. Muchas gracias otra vez a Marfan de México. Buen día para todos.